Bueno, la idea de A la Fresca era generar unos pequeños espacios de formación y debate que no fueran, digamos, en un formato clásico pesado, sino que fueran dinámicos y participados, donde, bueno, pues a partir de las inquietudes de personas afines o militantes de Adelante Andalucía y luego también gente de nuestro entorno que conocemos que tiene conocimiento o que trabaja distintos temas que nos parecían interesantes para hacer política en la coyuntura actual, pues que los trajéramos aquí y que pudiéramos eso, pues abrir, digamos, líneas de trabajo y abrir líneas de debate, ¿no? Entonces ya hemos tenido varios, tuvimos uno sobre sanidad pública, hemos tenido uno de memoria histórica y ahora vamos con el de ESMA, que bueno, yo le he puesto un título muy potente y muy ambicioso. Demasiado, ¿no? Que a veces echa para atrás, pero creo que sí que define bien un poco en dónde estamos jugándonos los cuartos, ¿no? Porque al final en qué plano se está trabajando ahora mismo la política, ¿no? Cuando la línea, por lo menos desde mi punto de vista, la línea de la razón, o sea, yo creo que, y porque lo he escuchado hablar de este tema en algún otro espacio y hemos discutido de eso, cuando lo de el dato mata relato, eso no existe, ya no vale eso. Entonces, creo que nosotros estamos jugando desde muchas posiciones de izquierda, no todas, pero estamos trabajando en una línea que ya no es capaz de confrontar la realidad del capitalismo o del tardocapitalismo reaccionario que tenemos actualmente. Entonces, pues para ello lo primero que tenemos es que comprender cómo está funcionando, ¿no? Cómo la lógica de las guerras culturales está funcionando y cómo eso está siendo determinante ahora mismo, digamos, en la correlación de fuerzas, ¿no? Donde a lo mejor mejoran materiales que supuestamente deberían facilitar, digamos, que consolidación de gobiernos socialdemócratas, ¿no? Como en el caso español, pues vemos que ahora mismo el debate está en otros planos, ¿no? No está en el plano de la economía, digamos, como la hemos entendido siempre, no está en el plano del salario, no está en el plano de los datos macroeconómicos, sino que se está jugando en otras ligas, ¿no? Y nada, y eso, y a partir de algunas cosas que había escuchado de Emma y de algunas cosas que le he leído y de algunas cosas que hemos discutido, pues me pareció interesante traerlo aquí porque creo que para armarnos de herramientas para poder combatir en este tiempo que nos toca, pues creo que es importante. Emma es profe de filosofía en la Universidad de Sevilla y en la Complutense. Su especialidad es el pensamiento Foucaultiano y ha venido trabajando el tema de las guerras culturales y también tiene la predisposición a trabajarlo de forma que no se quede en un debate académico, sino que llegue a los activistas y a las militantes y a los militantes para que, digamos, sacar la academia del debate científico o intelectual y traerla al barro un poco y que sean herramientas útiles de trabajo, ¿no? Yo creo que ya con eso te digo algo más. Demasiado dicho, ¿no? Y me voy a pasar la diapositiva. Bueno, obviamente tengo que empezar dando las gracias a Jordi, a Javi, a los compañeros y compañeras de Adelante Andalucía y del Rey Heredia por haberme invitado y por haber hecho posible esta charla de esta tarde. Muchas expectativas ha puesto Javi ya con esta presentación, sobre todo esa cosa de que sean encuentros dinámicos. Eso es lo que más miedo me da, que esto no sea demasiado estático. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo un poco entretenido y sobre todo de darle una vuelta en común a estos problemas que para mí son los problemas cruciales que definen hoy el escenario en el cual se desarrolla la política y en el que se desarrollaría una intervención y cómo desarrollar esa intervención para que sea eficaz. En este sentido, y antes de empezar, sí quería aclarar una cosa, que, bueno, yo lo ha comentado ya Javi en la presentación, yo soy especialista en filosofía política, en pensamiento contemporáneo, en historia del mundo contemporáneo, y eso me hace pues tener un cierto conocimiento de algunas materias,
pero eso no hace que mis opiniones políticas o mis propuestas de análisis sean mejores que otros. Hay un marco, un campo en el que, como digo, tengo cierto conocimiento, cierto bagaje analítico, pero eso se va a mezclar en este rato en el que hable también con cuestiones meramente subjetivas de mi apuesta política o cómo entiendo yo que habría que hacer ciertas cosas. Y en el momento en el que entra en juego ese elemento subjetivo, mi opinión no debe ser tomada como la de ningún experto, porque justamente como concibo la política, como creo que se debe concebir la política y como se concibe la política en estos entornos, es como algo construido desde abajo, no por expertos ni por gente que venga a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces, como digo, se van a mezclar cuestiones de análisis más fundamentadas con propuestas o opiniones más personales. Si quiere Alfred Hitchcock darle la primera y comenzamos. Bueno, quería empezar viendo dos vídeos. La gente que vino al ciclo que hicimos en el Luciana Centeno el año pasado ya los vio. He modificado algunas de las cosas que comentamos allí porque el escenario ha cambiado en un año y además no a mejor, pero ya vieron estos vídeos. Quería que viéramos un poco para que, porque creo que son ilustrativos de qué es lo que está pasando en el mundo y qué cosas ocurren que nos hacen cortocircuitar el cerebro y hace que no entendamos bien qué es eso que está pasando y cómo intervenir sobre lo que está pasando. Los dos vídeos están grabados en Argentina. Uno, está grabado después de que Milei ganara las elecciones y el segundo está grabado antes de que Milei grabara las elecciones. Vamos a verlos. A la barra espaciadora, al espacio. Ahí. Y todo lo que es insumos para el día a día, los alimentos. Ah, ¿van a comprar alimentos? Sí, en Brasil. ¿Porque son más baratos? Y la verdad que sí, son más baratos. Igualmente en Brasil hay mucha inflación, viste que ahora entró Lula y con el populismo, el socialismo, la verdad que hace que se desmorone todo. Cualquier país se hace mierda con el socialismo. ¿Pero están yendo a comprar allá? Sí, estamos yendo a comprar allá. Sí, estamos yendo a comprar allá. Pon el siguiente, por favor. Le das a la flecha. Y todo lo que es insumos para... Ese. ¿Podrían viajar sin el subsidio? No, imposible. Imposible, ¿Qué imposible. están pagando ahora? 50 y algo. ¿Y a dónde viajan? Nosotros venimos de pago y ahora vamos a respirar Churruca. Sería mucho. No, imposible pagar. Imposible. ¿Cómo calificas esta medida? No, a eso nos perjudicaría a todos. O sea, no habría que tomarla directamente la medida, no habría que tenerla en cuenta. No, pero no tenés que votar. A mí le obviamente. Mirá que va a sacar el No subsidio. importa. Pasa al siguiente, Javi. Bueno, el primero de los vídeos hemos visto son dos jóvenes que van de Argentina a Brasil a comprar alimentos, fundamentalmente a comprar comida, porque la crisis de inflación que venía arrastrando Argentina se agravó con el inicio del gobierno de Milei y en Brasil se encontraban los alimentos más baratos. Y lo interesante de esto es que le preguntan, bueno, ¿vais a Brasil? Sí, pero en Brasil las cosas están muy mal porque allí gobierna Lula y el socialismo lo echa todo a perder. Y dice, pero bueno, la inflación no está en Brasil, está aquí donde gobierna Milei. Dice, sí, bueno, pero el socialismo ya sabemos que lo destroza todo. Vale. En el segundo vídeo se ve una mujer que va a coger el autobús para ir a un hospital y le dicen, bueno, ¿qué le parece la medida de que quiten el subsidio al transporte público? Y entonces dice, bueno, si quitan el subsidio yo no podré viajar, no podría coger el autobús. Dice, bueno, ¿a quién va a votar? A Milei. Dice, pero ¿Milei va a quitar el subsidio al transporte público? Dice, sí, ya lo sé. Estos dos vídeos los he tomado de Twitter. O sea, se postean, hay muchas cuentas, de hecho, arrepentidos de Milei, muchas cuentas así que postean vídeos de gente pues, que de alguna manera está, mediante esta ridiculización se evidencia su contradicción, la contradicción de que gente de clases populares apoye este tipo de políticas. Las respuestas a esos vídeos, que es lo que me parece más sintomático de todo, las respuestas de gente de izquierda a esos vídeos, decían cosas como estas. Perfecto ejemplo de fachapobres. Les faltan libros. Ahora entiendo por qué la derecha tiene adeptos. Sus votantes son profundamente subnormales.
Inteligencia cero, raciocinio cero, votante de la derecha. Otra vez, demostrando que la gente de derechas es retrasada mental. Bueno, ese es un marco enormemente extendido a partir del cual la gente de izquierdas entendemos lo que pasa en la cabeza de esta gente. De gente que no tiene unas elecciones políticas conforme a lo que a nuestro juicio deberían tener si atendemos, y esta es la clave, a las necesidades materiales a las que deberían responder. Es decir, nosotros pensamos que la gente debería tomar sus decisiones políticas o identificarse políticamente con aquellas tendencias, con aquellas políticas que les beneficiaran en lo meramente material. De ahí esta palabra del facha pobre, de ahí este insulto constante. La cuestión es que hoy, en el mundo de hoy, como decía antes Javi también, este marco creo que no nos permite entender nada o casi nada y nos conduce a la impotencia y a la frustración. Impotencia porque nos enfrentamos a una realidad que no corresponde con los marcos de lo que esperamos que ocurra. ¿Cómo puede ser que gente pobre vote a ricos? ¿Cómo puede ser que mujeres voten a machistas? ¿Cómo puede ser que homosexuales o migrantes voten a la extrema derecha? Bueno, si pensamos solo en las necesidades materiales, efectivamente la gente nos parecen tontos, nos parecen estúpidos. Si abrimos el abanico de posibilidades, si entendemos que hay otras razones detrás de la elección política de los individuos, podremos comprender por qué efectivamente toman esas decisiones y podemos influir en ellas. Guerras culturales. A mi juicio, las guerras culturales son el marco en el que se desarrolla el combate por lo político hoy. ¿Esto quiere decir que todo sea discurso? No. Quiere decir que todo está rodeado de discurso, que no hay ninguna medida política que, si no se explica adecuadamente, implique una adhesión general por parte de la población. Es decir, toda la política hoy es comunicación política. Toda la política hoy tiene que ser comunicada adecuadamente. ¿Cuál es mi hipótesis de partida? Lo comento ahí, la hipótesis hiperpolítica. Bueno, tampoco es algo, tiene un nombre así un poco rimbombante, pero es algo bastante sencillo. Es que hace 30 años el paradigma, la forma de pensar la política era aquello que se llamaba la pospolítica, el fin de la historia. Ese era el paradigma desde que cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética. Hemos llegado al fin de los tiempos. Lo que queda ahora ya es un desarrollo más o menos estable de este liberalismo económico y una democracia representativa. Vamos a tratar de extenderla, pero este es el marco. Este marco hoy se ha roto completamente, y además se ha roto no por la izquierda, es decir, no por un proceso revolucionario de transformación social, sino por un proceso de reacción. Ese proceso de reacción ha implicado efectivamente que se rompan los consensos que habían empujado, digamos, que habían acompañado el ascenso del neoliberalismo desde los años 80 y han generado un proceso de politización social masivo en el que todos los fenómenos culturales, incluso todos los fenómenos humanos, pasan de algún modo por la lente de lo político. Esto para la gente que somos de izquierda nos parecería algo normal porque nosotros lo hemos hecho toda la vida. Esta película es muy reaccionaria porque no refleja a la clase obrera como tiene que hacerlo. Pero eso no era un discurso hegemónico, popular, no era un discurso que se encontraba en todas partes. Ahora, no, es que Netflix ha metido negros en la serie de no sé qué. Es que El Señor de los Anillos es una serie woke porque hay, no sé, negros o indios, una pareja homosexual. Bueno, eso es, la conversación hoy gira en buena medida alrededor de cuestiones que nos parecen una chorrada absoluta, pero que evidencian la profundidad de la preocupación política y de la interpretación política de todos los fenómenos. Incluso gente que luego no vota o que políticamente tampoco se señala, pero hay una especie de lente política que nos hace discernir todo muy claramente. Cuando hablan de polarización, que es algo que quería mencionar luego, el concepto de polarización en realidad lo que recoge es esto. La polarización es el efecto de una cultura política que lleva hasta el extremo la política concebida como una identidad personal. Cuando la política no pertenece al ámbito de la razón y del diálogo, sino de la identidad personal, todo comienza a ser político.
¿Qué es lo que han hecho las nuevas derechas, las derechas radicales, la derecha alternativa en los últimos 15 años y sobre todo desde 2016 con la primera victoria de Trump? Extender los mecanismos mediante los cuales su discurso alcanza y permea cada vez en una capa mayor de la población. Extender el miedo a la inmigración, el cuestionamiento de la violencia de género, o sea, todo este tipo de... La cuestión de la ocupación, por ejemplo, o sea, son ejemplos muy claros de cómo el discurso ha virado en 10-15 años. Pensemos que en 2011 estaba el 15M, los movimientos indignados en todo el mundo, la respuesta de izquierda ante la crisis, el cuestionamiento del modelo neoliberal, Sarkozy diciendo el neoliberalismo ha muerto, pensando que se abrió un nuevo tiempo en el que iban a surgir alternativas democráticas. Bueno, todo eso en los últimos 10 años se ha venido contrabalanceando hacia unos discursos que están marcados cada vez más por una agenda absolutamente reaccionaria, ultra, contraria a cualquier avance social, que señala siempre a los más débiles, a los más pobres, que además toma la forma de una guerra cultural basada en el insulto, en la reivindicación del desprecio al otro, en el odio, y eso, todo ese conjunto de fenómenos, son los que de pronto un tertuliano por la mañana en la cadena SER dice, no, es que estamos muy polarizados. No estamos muy polarizados. Aquí hay una estrategia de romper la baraja por parte de cierta élite socioeconómica, acompañada por unas redes brutalmente extendidas por lo social, que generan un odio visceral y que generan una identidad particular en un momento de zozobra, en un momento global de mucha incertidumbre, a partir del rechazo del otro. La polarización, en ese sentido, y era uno de los conceptos que quería traer hoy aquí, es un concepto muy engañoso y es la forma de limpiar nuestra conciencia para no ver que en realidad lo que es un combate asimétrico en el que las fuerzas reaccionarias van ganando cada vez más terreno porque van ganando los corazones y los cerebros de la gente. La lucha de clases y las guerras culturales, que era otra cuestión sobre la que quería hablar. Muchas veces en la izquierda despreciamos esa expresión, bueno, las guerras culturales, que eso en el fondo son cuestiones del discurso, nosotros no tenemos que centrarnos en eso, lo que tenemos que dedicarnos es a lo nuestro, que es lo nuestro, lo que hace la izquierda es ganar la lucha de clases. Y eso muchas veces se hace además, a mí me fastidia especialmente porque se hace además a partir de un marco teórico supuestamente marxista. El marxismo, por supuesto, hace 100 y pico años que nadie razonable en el marxismo defiende estas posiciones. El marxismo es una tradición intelectual y política amplísima y riquísima, en la que hace mucho que sabemos que no hay una diferencia entre infraestructura y superestructura, es decir, no hay una base material de la economía y luego derivada de ella unas ideas que la recubren y que nos hacen pensar el mundo de esta o de aquella manera. Las relaciones entre lo económico y lo social y lo cultural son mucho más complejas. La política siempre, la lucha política es siempre una lucha por el sentido, no es nunca una lucha por lo meramente material. Y eso, por ejemplo, cuando vamos a los historiadores marxistas del mundo obrero, y Pitthonson, por ejemplo, un historiador británico súper interesante que tiene un libro clave que es La formación de la clase obrera en Inglaterra, él lo evidencia muy claramente. Su tesis es que las clases sociales no preceden a la lucha de clases. Es decir, no hay dos clases sociales enfrentadas que son el proletariado y la burguesía, o hoy la forma que queramos llamar, el precariado, lo que queramos, el 99% y el 1%. Eso no existe más que en los números. Podemos establecer los cortes que queramos, ¿vale? Quien cobre menos de no sé cuánto pertenece a esta clase. Pero la clase obrera, en tanto institución capaz de hacer transformaciones políticas, en tanto institución social y políticamente relevante, no surge porque alguien decida, un sociólogo o un economista diga dónde está la partición de clase, ni por si posee o no los medios de producción, como decían algunos. La clase se construye en la lucha de clases, es decir, hay un conflicto que tiene el vector de clase en el centro y a partir de ese conflicto se configura la identidad de clase del proletariado, en el sentido histórico, o la identidad de la clase obrera.
Y esa identidad de la clase obrera es la que hace posible que ese conflicto tenga una traducción política. Es decir, lo económico y lo identitario no pertenecen a dos campos separados, como pretenden algunos, a lo Daniel Bernabé o gente así. Lo económico y lo identitario, la lucha por la supervivencia material de nuestra clase, está inseparablemente vinculada a la identidad de nuestra clase. Si no hay una cultura, si no hay una tradición de lucha, si no hay un lenguaje común, si no hay espacios de socialización compartidos, si no hay nada de eso, es imposible poner en marcha una lucha de clase. Es voluntarismo puro y de ahí no puede salir nada. De hecho, la gran victoria del neoliberalismo ha sido justamente destruir por completo los espacios de socialización de la clase obrera. ¿Por qué hoy nos reunimos, por qué hoy pasamos los fines de semana en el centro comercial? En Córdoba un poco menos. He vivido unos años en Madrid y aquello es terrorífico, porque la gente va el fin de semana a encontrarse con los amigos al centro comercial. Bueno, son formas de privatizar el ocio que antes era un ocio compartido por la gente. Y son estrategias que directa o indirectamente impactan en la posibilidad de la constitución política de los sujetos. Por último, ¿cuáles son los nuevos campos de batalla en los que se está desarrollando, a mi juicio, esta lucha por los sentidos, por los corazones y los cerebros de la que os hablaba antes? Bueno, pues hay algunos elementos que son como claves para identificar la particularidad de nuestro tiempo. En primer lugar, el que decía antes de la corrosión de las mediaciones sociales, o sea, la destrucción de los espacios de construcción social, de los espacios en los que nos encontramos y creamos comunidad, comunidad con intereses compartidos y comunidad que puede convertirse en un momento dado en una comunidad política, como lo fue en los siglos XVIII y XIX la propia clase obrera. Por un lado, como digo, esa corrosión de los espacios sociales. Por otro lado, una corrosión de las instituciones sociales. Es decir, una corrosión de todo aquello que tenga que ver con el Estado, las instituciones de bienestar, con los sindicatos, con las organizaciones vecinales. Todo lo que tiene que ver con la organización más allá del trabajo está siendo pasto también de la corrosión neoliberal de esas relaciones que comentaba. Por otro lado, otro tipo de corrosión que es especialmente relevante a la hora de pensar las guerras culturales y todo lo que las rodea, que es la corrosión cognitiva, es decir, la corrosión de nuestra capacidad de entender el mundo. Es decir, que haya una enorme parte de la población hoy que tiene el cerebro auténticamente frito, no es casual. O sea, tiene que ver con la voluntaria destrucción de la ciencia, de las instituciones científicas, de la academia, de la autoridad pública, desde los maestros de infantil, los que tenemos niños lo sabemos, a los maestros y maestras se les toma por el pito del sereno porque ya no son una autoridad pública. Los científicos, bueno, usted me dice que la Tierra es redonda, bueno, esa es su opinión, ¿no? O sea, eso es tu opinión, yo no la he visto, ¿no? Yo no he visto que sea redonda. Esta semana leí el otro día que la OMS ha vuelto ha sacado a España del listado de países libres de, ¿qué enfermedad era? Del sarampión. Bueno, obviamente, la corrosión de las instituciones científicas implica tiene este tipo de consecuencias efectivas. Claro, ¿quién corroe las instituciones científicas, la autoridad pública, los espacios de deliberación colectivos? Aquel movimiento que piensa que en realidad la verdad no está en la deliberación de los individuos, sino en lo que dicte el mercado. Y eso los teóricos neoliberales, Hayek a la cabeza, lo tenían clarísimo. La clave de la epistemología neoliberal, es decir, la clave de la forma en que los neoliberales conciben cómo pensamos los humanos, está en la ignorancia. El humano es ignorante, y como es ignorante, y cualquier forma de controlar los designios de la sociedad va a evidenciar esa ignorancia, va a estropearlo todo, lo que hay que hacer es dejarnos en manos del mercado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vale. ¿Qué nos encontramos enfrente, dado este campo de las guerras culturales? ¿Qué es lo que nos encontramos enfrente? Dale a la siguiente diapositiva. Vamos a ver qué es esto que nos encontramos enfrente. Si le puedes dar al vídeo que está arriba a la izquierda, vamos a ver una escena tomada del Dogfight Wild Tournament 3, que es al vídeo que está arriba a la izquierda, el de un tío con una cosa rara. Ahí.
Esto es dogfight, amigos. Esto es dogfight, amigos. Así vamos aquí. No se puede replicar, ¿eh? Por eso. No, increíble, increíble. No, es mejor. Venga, uno más. Va a haber uno más, ¿no? Venga, ahí tenemos, como digo, un corte sacado del Dogfight Wild Tournament 3, que es algo que a la gente normal no nos suena, pero que siguieron 8 o 10 millones de jóvenes en directo. Que son estas peleas que monta el famoso youtuber Jordi Wild, con un podcast, uno de los podcasts más famosos seguramente de habla hispana, de entrevistas, que se define a sí mismo como una persona ni de izquierda ni de derechas, y que se reía aquí en el vídeo junto al streamer también hiperconocido, el Chocas. Yo creo que el Chocas ya no dice que no es ni de izquierda ni de derecha, pero bueno, son gente que juega en la ambigüedad de reír que se grite Pedro Sánchez hijo de puta en un acto que en teoría no tiene nada que ver con la política. No tiene nada que ver con la política, pero en estos tiempos de hiperpolitización, por supuesto, estos ámbitos son los primeros que permean, porque saben además que eso les implica más visitas, más reproducciones, más engagement, más dinero y más éxito. Además, vemos aquí una de las estrategias fundamentales que marca el modo en el que las guerras culturales se están produciendo en este ámbito de la extrema derecha, que es la actitud de troleo, el insulto. Bueno, aquí hemos venido a no hacer prisioneros, desde el anonimato en buena medida y sin ningún miramiento. Vamos a ver el siguiente vídeo, que es una entrevista de Roberto Vaquero, el infumable Roberto Vaquero, con una de las principales responsables de extender los bulos acerca de la ruptura de presas y de pantanos y todo esto en España. Vamos a verlo. Están envenenando a la gente, Roberto. En cualquier momento pueden atacarte a los tuyos por algo tan básico como el agua y no tienen miramiento. Va a haber guerras en el futuro. Porque nos van a matar de sed. El Telegraph en las últimas horas ha desvelado que se ha pagado a los grupos ecologistas para arruinar a la gente del campo. Calles arrasadas, campos anegados. Generalitat ya lleva 210 las víctimas mortales. Casas en sótanos de las desembocaduras de los ríos. Cuando empezó la gran tormenta, nosotros el día 25, 26 y 27 estábamos en Valencia. Hay unos protocolos establecidos para todas las presas de España y que perfectamente se tenían que cumplir esos protocolos y que no los cumplieron. Y no avisaron a la población. Fue un homicidio. O sea, lo que pasa es que se les fue de las manos. Habían intentado comprar. Bien, claro, con muchos ceros. Se lo rompió en su cara. ¿Se están quitando presas o no? ¿Y por qué se están quitando las presas? Muy sencillo. Bueno, un nazi entrevistando a Pilar Esquinas, que es una de las, como digo, principales responsables de la extensión de los bulos y las conspiraciones acerca de la intervención del gobierno en el ámbito hidrológico. La sequía es provocada por el perro, pero las inundaciones también son provocadas por el perro. O sea, todos los fenómenos que tienen que ver con el agua son provocados por un gobierno socialcomunista que está destruyendo la naturaleza para agradar a los ecologetas que por supuesto viven en ciudad, no pisan el campo y son gente que en realidad todo les importa tres cojones, pero quieren dominar el mundo a partir de la imposición de la Agenda 2030, que es la Biblia satánica. Bueno, pues este tipo de cosas que nos parecen una auténtica locura. Yo supe quién era esta mujer porque me llegó a través de un WhatsApp familiar en el que jamás se habla de política. No por nada, sino porque realmente es un WhatsApp en el que se habla poco y cuando se habla es para preguntarle a los familiares de cómo está, y de pronto llega un vídeo de esta tipa al lado de mi pueblo, creo que era en El Viso, al lado de Hinojosa, hablando de la contaminación del pantano, echando la culpa, por supuesto, a los ecologistas, se han roto las presas. Pues. O sea que la penetración que tienen estos discursos es enorme, y de hecho es tan enorme que es que no se puede medir, porque muchas veces no van por las vías convencionales o públicas, sino que van por WhatsApp. Y la penetración por WhatsApp de este tipo de porquerías no se puede medir, porque llega al teléfono privado de cada uno, no va a una red social en la que los demás podamos verlo. Tenemos al lado a dos tweets de Isabel Díaz Ayuso y de Santiago Abascal,
carroñeando alrededor del asesinato de Diana Kerr y de la Dana o el COVID o de cualquier otra cosa. He traído estos tuits porque vamos a compararlos luego con 2 tuits de una dirigente política andaluza que pedía por favor que no se politizara el dolor los días después de la Dana. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí, el otro campo. Estos ejemplos monstruosos que estoy poniendo son como ejemplos visuales de eso que denomino el otro campo, los que tenemos enfrente. Se ha comparado mucho durante algún tiempo. Si veis que me extiendo mucho, me decís, chaval, ve ya cortando. Lleva 20 minutos. Te dejamos un poco más. Lleva 20 minutos. ¿Cuánto más? Te dejamos 20 más. 15, con 15 me vale. Digo que esto que hay en esto que menciono del otro campo tiene su interés porque se ha hablado mucho en estos últimos años de Weimar, de la República de Weimar, del principio del siglo XX. Se ha comparado mucho la crisis del inicio del siglo XX con la crisis del inicio del siglo XXI, con el crack de la bolsa, con 2008, el ascenso de los autoritarismos. Y bueno, es un ejemplo que yo creo que tiene cierto sentido, pero claro, hay una enorme diferencia. Ahora estamos en Weimar, o estamos ante el ascenso del fascismo, pero sin organizaciones políticas que agrupen a millones de trabajadores. O sea, no tenemos eso. El enemigo más o menos se ve por dónde va, pero nosotros estamos en la ruina. Sobre todo si nos comparamos, en la ruina no, estamos haciendo cada una lo mejor que puede, pero claro, es un Weimar pero sin los espartaquistas. Aquí no están los espartaquistas para hacer frente a los nazis. Entonces vamos a ver cómo tratamos de situar esto. Y digo que me parecía adecuada la comparación con Weimar. Hay muchas diferencias, el mundo ha cambiado mucho, pero es cierto que el impulso cultural, político, social de estas fuerzas es un impulso abiertamente fascista, reaccionario, neofascista si queremos. Es verdad que no son exactamente iguales, no son movimientos de masas en el mismo sentido, ahora las masas son digitales, pero en realidad eso no asegura que estos movimientos sean mejores o menos perjudiciales o menos peligrosos. Hay un núcleo de sentido que está virando a toda la derecha del planeta hacia posiciones radicales, impensable hace 20 o 25 años, que es el núcleo de las derechas radicales, de las derechas alternativas, que tiene que ver con estas cosas. Con el discurso de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, no se entiende si no fuera por lo que le está soplando en la nuca, que es la extrema derecha. Y las derechas, en buena medida en todo el mundo, se están adaptando, están tomando los marcos de esas derechas radicales y los están dando por buenos. Un elemento clave del discurso, de la forma de construir la política de estas nuevas derechas es el populismo. El populismo es una palabra también muy manida, muy mal usada, que durante 15 años se ha estado arrojando a todo aquel que pusiera en cuestión un poco el status quo, y de repente Syriza eran populistas, y yo no conozco ningún partido con más respeto institucional que Syriza, que pudo romper y no rompió. Es decir, se ha usado el término populista, yo creo, por encima de nuestras posibilidades. Pero aquí hay un elemento del populismo, tal y como el populismo se concibe teóricamente, que sí está muy claro, que es que toda la política de la derecha radical se construye a partir de la diferencia amigo-enemigo. La distinción amigo-enemigo es la que hace, a partir de la cual se construye la identidad, que es el núcleo de la política de la extrema derecha en el mundo contemporáneo. El globalismo, las feministas, las élites wokes, bueno, hay un enemigo, es un enemigo un poco raro, es un enemigo que solo existe en su imaginación muchas veces, bueno, pero da igual. Nadie ha dicho que para construir la identidad tengas que tener un enemigo que sea real, puede ser imaginario, y en buena medida el enemigo de esta gente es imaginario. Hay un meme muy gracioso que hace un tío asustado y dice: otra vez la extrema derecha asustada por cosas que no existen. Hay otro elemento clave de estas fuerzas, que es la heterogeneidad, y esto es, a mí, probablemente de todo, lo que más me fascina, lo que más me hace volar la cabeza.
porque son fuerzas que son capaces de vincular bajo la misma bandera a gente ultracatólica con gente que plantea que legalicen la prostitución, las drogas y la venta de órganos, porque son ultraneoliberales. Eso Milei lo ha hecho muy bien. O sea, ¿cómo pueden las iglesias evangélicas, por ejemplo, son un elemento articulador de estos dos mundos? Y son, bueno, fenómenos que a mí me parecen extrañísimos, pero que están funcionando. Todos estos proyectos de extrema derecha en el mundo están siendo capaces de convencer a la gente de que bajar impuestos está bien, y a la vez de que hay que vivir como se vivía antes. O sea, es decir, incluso ahora hay una añoranza por los años 80, que eso ya me pareció el remate del tomate. En España, algunos de esta banda de colgados están empezando a añorar y a poner fotos de como en los 80 no se vivía en ningún lado. Los que ahora dicen que hay una delincuencia terrible, el otro día lo escuché en una conferencia. En el año 86 España fue el país del mundo en el que hubo más atracos, de bancos, me parece que era. O sea, imaginad como el nivel, bueno, los que habéis vivido en los 80 o nos lo han contado, en mi pueblo había tirones de bolsos, en un pueblo enano del norte de Córdoba, un pueblo en el que nunca pasa nada. Mis tías me cuentan que en los 80 había tirones de bolsos, que había un montón de gente enganchada a la droga. Bueno, pues esta cuestión de la heterogeneidad, como digo, me parece otra de las claves fundamentales de esto. Otro es que las extremas derechas, sobre todo a nivel discursivo, se alimentan de nuestra indignación moral. Por eso son tan buenos usando esta estrategia del troleo. Cuando una de estas cuentas pone una barbaridad, que a lo que se dedica a poner conscientemente barbaridades para que nosotros les contestemos, si puede ser les citemos y digamos, no, ya están otra vez estos, mira lo que quieren hacer, quieren expulsar a todos los inmigrantes, pero qué locura. Y entonces ellos te contestan, sí, o no, si ya estoy convencido, no me tienes que convencer más, ya sé que quiero votar a esta gente de extrema derecha. En fin, es una estrategia comunicativa, pero también política, porque se basa en esa partición amigo-enemigo, y contra el enemigo todo vale. Pensemos que de lo que aquí se trata no es de una lucha política como las que tradicionalmente se han dado. Aquí se trata de una cruzada. O sea, lo que plantea esta gente, esta fuerza, es una guerra santa. Una guerra santa porque la civilización está en peligro. Hemos llevado demasiado lejos los avances de la modernidad y esto nos está llevando a un mundo en el que todo vale. Y como todo vale, de lo que se trata es de volver a un mundo incluso premoderno. O sea, aquí se está hablando de volver en buena medida al feudalismo. Por supuesto, las mujeres, los homosexuales, las minorías sociales, étnicas, todo eso, bueno, saben el papel que le corresponde en un mundo así, pero de lo que se trata aquí, el proyecto político es ese. Y un proyecto político de ese tipo, obviamente, genera unas identidades de un tipo concreto. Yo siempre lo digo, a veces que pasa el dial para ver cómo están más allá en el lado oscuro de la fuerza, ponen la COPE por las mañanas. La COPE no tiene oyentes, la COPE tiene muyahidines, la COPE genera muyahidines. Jiménez Los Santos genera muyahidines. Esa gente no están aquí para hacer política, están aquí para convencerte de que es que el fin del mundo se acerca. Y son los moderados. Ellos son, bueno, y la COPE, bueno, son los moderados, yo hace tiempo que no la escucho, porque es algo increíble. Y te digo la COPE como te digo Iker Jiménez. O sea, hay muchos espacios de comunicación social, de entretenimiento, El Hormiguero, o sea, espacios de comunicación televisiva de masas que se entendían como espacios neutrales, de humor blanco, que son espacios de politización muy fuerte, y que giran alrededor de este tipo de identidades. Como digo, no respeta ningún límite, no hace prisioneros, y por eso también engarza muy bien con otra cosa. Engarza muy bien con que el ICE esté matando gente en Minnesota. Es decir, hay una política que celebra la brutalidad que se ve en el mundo, y el mundo es cada vez más brutal. Entonces hay una cierta coherencia entre que en Gaza veamos imágenes, o hemos estado viendo durante años imágenes de niños desmembrados, y que esta gente se ría en Twitter. O sea, hay una continuidad en la crueldad, que es uno de los elementos, como digo, no solo retóricos, sino políticos. Es una política de la crueldad hacia el otro que solo se entiende si entiendes que el otro debe ser eliminado porque es menos o porque tu lucha es una lucha santa por una civilización que merece cualquier sacrificio.
Entonces entendamos que lo que tenemos al otro lado no es alguien en su núcleo a quien podamos convencer. No es alguien a quien tengamos que convencer y con el que tengamos que perder nuestro tiempo. En su núcleo, digo. Yo creo que la batalla está en otra parte. No en discutir en Twitter con, no voy a decir ningún nombre, con cualquiera de estas cuentas de troll de la extrema derecha. Y luego, por último, tienen una estructura descentralizada y capilar. Porque, como digo, han sido capaces de leer muy bien el momento, de usar muy bien las redes sociales, tienen mucho dinero también, cosa que nosotros no tenemos, y eso les hace, en buena medida, poder difundir su discurso con enorme capacidad. Y por último, lo que ya decía antes, hay una cosa que a veces se nos pierde un poco de vista. Hay un libro muy pequeñito que me parece que el título es El bolsonarismo y la extrema derecha, de Rodrigo Núñez. Es un libro muy finito de 100 páginas que está muy bien porque analiza cómo surge el bolsonarismo y por qué Bolsonaro puede ganar las elecciones. Y él dice que el asunto principal es que Bolsonaro da una respuesta al problema que hay en Brasil. O sea, ofrece una respuesta, la respuesta es falsa, claro, pero al menos trata a la gente diciéndoles, entiendo que tu vida es una mierda. O sea, no trata de, no oculta lo caótico y destructivo de nuestro mundo contemporáneo. No esconde la crueldad de nuestro mundo, sino que la afronta y la responde con más crueldad. Sí, tu situación es una mierda, vamos a mirar al que tienes debajo de ti porque él es el responsable. Bueno, pero alguien lo está haciendo responsable de lo que a ti te pasa. Alguien a quien tú puedes fácilmente identificar como el responsable. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Quiero hablar ahora un poco de... Con esto voy a terminar, bueno, me quedan un par de cosas, pero quiero abordar sobre todo ahora algunos marcos que solemos usar desde la izquierda y que me parece que son erróneos a la hora de comprender qué está pasando y cómo se está jugando, dónde y cómo se está haciendo la política en el mundo de hoy. El primer marco que creo equivocado es el marco de la ideología. Cuando nosotros nos enfrentamos a escenas como las de los dos primeros vídeos que puse, lo primero que pensamos es, bueno, o sea, esta gente les han comido el tarro, tienen obviamente una ideología que ha distorsionado su forma de entender la realidad. No ven la realidad conforme es, sino que la ven con sus gafas ideológicas que les impiden entender cuál es su posición social y lo que en realidad, lo que sería racional que hicieran. El problema de la ideología es que plantea, en primer lugar, que hay una verdad absoluta opuesta a la ideología y que nosotros podemos alcanzarla. Es decir, que nosotros partimos de un conocimiento verdadero de nuestros intereses materiales y que además, con solamente comunicarlo racionalmente, el otro debería atenerse a esos intereses racionales. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer a la gente es abrirle los ojos, decirle, no seas un facha pobre, esta gente está en contra de tus intereses, mira, por esto, y entonces lo van a entender. ¿Cuál es el problema de esto? Que la política no es una cuestión solo de razones. La razón es importante, sí, la razón es importante, claro, nosotros no vamos, o sea, yo no propongo aquí una apuesta por la irracionalidad o por el troleo, no, pues ahora lo que hagamos será decir, no, soy todo gilipollas, no es eso. Pero con la mera razón, con la mera exposición de los hechos, no se llega a ninguna parte, lo que comentaba antes Javi, la cuestión del relato. Dato mata a relato, esa frase es un relato, esa frase es una construcción. No hay ningún dato que nunca jamás haya cambiado la opinión de alguien. La cosmovisión de las personas no se mueve solo por impulsos racionales. Construimos cosmovisiones muy complejas, contradictorias en muchos elementos. Hay que ir tocando cuestiones ahí, por supuesto. Hay que dar razones, hay que argumentar, sí, pero también hay que tocar la emoción de la gente. También hay que saber construir identidades que se opongan a esas identidades cerradas y reactivas de este otro campo. También hay que ser capaces de hablarles en su idioma. También hay que ser capaces de entender que no todo es el dinero que cobras a final de mes, sino que la gente se mueve por otras cuestiones. Hasta que no entendamos esto, yo creo que nos va a costar mucho ser capaces de romper la barrera que nos separa con alguna gente. Por ejemplo, el ejemplo concreto de este país. Hasta que no veamos con claridad la herida emocional que supuso
toda la cuestión catalana en estos años de atrás a millones de personas de este país, por más que sea un campo difícil de abordar y que sea un terreno en el que, hasta que no entendamos el sufrimiento psíquico que generó a esa gente y no seamos capaces de empatizar con eso, va a ser muy difícil que nos acerquemos, porque nos van a dar con la bandera así en la cara, ¡ah, cállate! Me da igual que esta gente, aunque no sea racista, si los inmigrantes me da igual, lo que no quiero es los catalanes, por ejemplo, lo que no quiero es tal otra cosa. Bueno. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Quiero pasar un poquito más rápido por esto, no vamos a detenernos tanto. La gestión que todo lo puede. Este es otro gran mantra y también una manta, vaya a ser manta para creerse esto. Otro mantra que, sobre todo desde que hay gobierno de coalición, se repite constantemente. Esta cosa de que a los fascistas se los para con el BOE, a los fascistas se los para con derechos. Bueno, es un esquema bastante parecido al de la ideología, porque plantea que la gente articula su identidad política solo a partir de necesidades que pueden identificar racionalmente. Y sabemos que no es así. Pon la diapositiva 10 un momento, que quiero ver una cosa. No, la siguiente. Mirad, hoy no se lee. Bueno, da igual. Os lo cuento. En el tuit de arriba, como digo, he quitado el nombre porque da igual el partido al que pertenezca, pero una persona del ámbito de la izquierda andaluza decía: no politicemos el dolor de la Dana, no es el momento, y le replicaba a Feijóo, en un tuit de Feijóo le decía: Feijóo, no politicemos la Dana, estemos juntos, tú que en esto. Y al lado, un titular de esos mismos días, como Iker Jiménez, rompe sus audiencias contando mierda y bulos y politizando el dolor de todo un país alrededor de mentiras, insidias, calumnias, teorías estrafalarias y conspiraciones de todo tipo que desvían además la atención del problema auténtico, que es un problema de inversión en infraestructuras y de cambio climático. ¿Qué ocurre cuando pensamos que la gestión todo lo puede? Que, de nuevo, pensamos que la política es solo hacer leyes. Para mí el ejemplo pasa la siguiente, que va a ser la anterior otra vez, y así, no, pues pasa, déjala ahí. El mejor ejemplo de esto, de esta idea equivocada de que la política hoy se juega fundamentalmente en el terreno de la legislación, es el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero, en la primera legislatura del Gobierno de coalición. Creo que ese ministerio fue probablemente a nivel legislativo uno de los mejores, uno de los más punteros, de los que más avances sociales produjo, y sin embargo estoy convencido de que es el peor a nivel de gestión política y comunicacional de todo el gobierno, del anterior y de este, peor que Margarita Robles, o sea, peor que lo peor, de tal modo que en buena medida los avances sociales quedaron no solo empañados, sino abiertamente cuestionados por capas de la sociedad que no los habían cuestionado en ningún modo, solo porque políticamente, comunicativamente se hizo muy mal. Y como se hizo tan mal, el problema ahora que tenemos es que, en buena medida, el antifeminismo de estos años se ha ido alimentando del reguero de muertos que fue dejando, muertos en sentido figurado, que fue dejando el ministerio a su paso. Es decir, el reguero de titulares, de comentarios, de libros, ahora está Soto Ibar con su porquería de libro, en fin, todo en buena medida, no solo por esto, claro, esto es una ola reaccionaria que surge a nivel mundial, que tiene el feminismo como uno de sus principales enemigos, pero en este caso el ministerio de Irene Montero, a mi juicio, comunicativamente lo hizo muy mal, y en ese hacerlo muy mal allanó el terreno a buena parte de las cosas, o se lo puso más fácil en algunas de las cosas que nos han pasado, como digo, después. ¿Qué ocurre con esa cosa de no politizar el dolor? Bueno, que es por lo menos, si queremos ser bien pensantes, es naif, es simplista pensar, no, yo no voy a politizar el dolor porque tenemos que estar todos juntos en esto. Tú puedes estar junto con alguien que comparta tu código, incluso tu interés. No puedes estar junto con alguien que considere que tú eres el líder de un tipo de vida o el ejemplo de un tipo de vida contra la cual debemos emprender una cruzada.
A la gente de la extrema derecha que iban a la Dana a hacerse fotos y a repartir comida mientras soltaban su mierda, no le puedes decir no politices el dolor. Es decir, en un mundo marcado por una batalla que se libra en esos términos, si tú te quedas fuera de esos términos, tú dejas de hacer política inmediatamente. Y entonces la política te la hacen otros. Vale, esta es la última diapositiva, con esto terminamos. ¿Qué hacer? Y para hablar de qué hacer quería leer una pequeñita frase de Lenin en el texto La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, que es un texto de 1920. Y Lenin decía así: podemos y debemos emprender la construcción del socialismo no con un material humano fantástico, especialmente creado por nosotros, sino con el que nos ha dejado como herencia el capitalismo. Ni qué decir tiene que esto es muy difícil, pero cualquier otro modo de abordar el problema es tan poco serio que ni siquiera merece ser mencionado. Uno de los grandes problemas de la izquierda hoy a nivel mundial es que no parte del material humano con el que tenemos que contar, que es el realmente existente, sino que cree que el mundo funciona de una manera ilusoria. Por eso hablaba ahí de la realidad y el deseo. Creo que es momento de ser realistas en la medida de lo posible y de tratar de romper ciertos elementos de nuestra identidad que nos impiden comprender cómo está funcionando el mundo de verdad. Voy a poner un ejemplo que además es para mí especialmente doloroso. Dale a la siguiente diapositiva, a ver si está ahí. Es que ya no sé si lo he puesto en la diapositiva o no. Sí, está aquí, sí. La realidad y el deseo. Ada Colau pone un tuit, es que no se lee un churro, en 2021, y dice, bueno, me voy de Twitter porque esto es una pocilga, aquí solo recibo odio y no puedo soportarlo más. Ada Colau tiene en este momento, el momento en el que se va, 1 millón de seguidores en su red social y pone un comunicado que está muy bien a nivel personal, en el que habla de ella, de cómo se siente, de lo que sufre, de cómo la maltratan, de cómo... Ya. Al lado tenemos un gráfico del impacto de Isabel Díaz Ayuso en un mes de 2022, con 700.000 seguidores en vez de 1 millón que tiene Ada Colau. Son varios millones de impactos lo que tienen sus publicaciones solo en un mes. ¿Qué quiero decir con esto? Varias cosas que tienen que ver con mi diagnóstico de la izquierda hoy. En primer lugar, ¿cómo hemos llegado a construir un tipo de organización tal que un cuadro de la organización con 1 millón de personas que lo siguen en una red social puedes decidir acerca de ese perfil en esa red social? Es decir, ¿en qué momento hemos pensado que ese perfil de Ada Colau pertenece a Ada Colau y no a su organización? ¿Cómo puede ser que las cuentas que en redes sociales, que en Twitter particularmente, que es donde se está dando la batalla cultural hoy, más impacto tienen, estén en manos de personas individuales que deciden según su padecimiento o su felicidad y lo que le generan las interacciones en esa red social? Es decir, cómo los comunes no tienen un mecanismo por el cual decirle a Ada Colau, vete, no te preocupes, no tienes que abrir más Twitter, relájate, no tienes necesidad de leer odio cada día. No, nosotros nos vamos a ocupar de sacar todo el partido posible a una cuenta que tiene 1 millón de seguidores, por supuesto que sí, pero tú no tienes que abrir esto más. Si a ti a nivel personal te genera sufrimiento, perfecto, te vas a Instagram, que es lo que hizo, que allí te aparecerán niños de gatitos, vídeos de gatitos y serás todo feliz. Pero no podemos perder el capital político que implica tener una cuenta con 1 millón de seguidores. Es un impacto que pues, probablemente tengan 5 o 10 cuentas en España. Es decir, ¿cómo hemos podido llegar a crear una estructura política tal que permita que esto ocurra? Otro elemento del qué hacer, de qué hacer en el presente, cómo afrontar esto. Hay que abandonar, creo, la nostalgia por un mundo que no va a volver. O sea, esta idea de que se trata de reconstruir la esfera pública, deliberativa, mediante un periodismo de calidad, sí, eso está genial. Hay que reconstruir la esfera pública deliberativa, claro que sí. Hay que hacer periodismo de verdad, hay que hacerlo. Hay que contar la verdad, hay que contarla. Hay que no ser gente asquerosa que esparce bulos en su beneficio, hay que serlo. Pero que eso no vale, que hay que bajar al barro, que hay que discutir con sus armas, que no hay que abandonar ningún terreno, porque el terreno que abandonas se lo dejas a ellos. El año pasado hubo también
Otra enorme y desastrosa estrategia de la izquierda, sobre todo madrileña, el éxodo de Twitter a Blue Sky. Yo entiendo el sufrimiento, tener Twitter es una mierda, Twitter es una porquería, yo lo tengo y es que ya ni lo miro porque realmente da asco, o sea, estar allí es asqueroso. Pero claro, si primero no tenemos una organización a través de la cual podamos estructurar más o menos qué hacer en nuestra comunicación política y después las decisiones que tomamos dependen únicamente de cómo me hace sentir tal o cual cosa, pues evidentemente eso nos conduce a escenarios como el de ahora. Tenemos en Blue Sky un grupo interesante del que se aprende un montón, de activistas sobre todo madrileños, pero no solo madrileños, y tenemos Twitter abandonado, en el que cientos de cuentas que eran muy relevantes ya no están, para dar la discusión pública. Pasó antes con Facebook, es decir, si vamos abandonando terrenos, porque son terrenos asquerosos, porque no son los nuestros, porque la regla de Twitter no la hacemos nosotros, claro que no, el algoritmo es sesgado, claro que sí, está dirigido por un nazi, le estamos dando dinero, sí, claro que sí, pero ¿tenemos otro campo para jugar? No, ¿verdad? Pues venga, vamos a intentarlo. Por eso decía que hay que abandonar lo antes posible la nostalgia por un mundo que no volverá. Pablo Batalla en un artículo decía que una cruzada solo se combate con otra cruzada. Pues yo creo que un poco, sin el ninguneo del otro, sin el odio al otro, deberíamos tomarnos en serio esta idea de que lo que tenemos enfrente es un enemigo civilizatorio. Por eso también en el título estaba presente la cuestión del fin de los tiempos, porque como ganen ellos, la internacional va a tener razón y esta va a ser la lucha final, porque la lucha siguiente ya no va a ser con estas condiciones. Vamos a tener que volver a luchar como se luchaba a lo mejor en el mundo medieval. Es decir, la batalla del aquí y ahora es decisiva porque lo que tenemos en el horizonte es el fin del mundo tal y como lo conocemos. Por un lado climáticamente, pero por otro sociopolíticamente, económicamente, en todos los niveles. Por eso hablaba de la urgencia también de ganar esta batalla, porque como la perdamos, vamos a perder más que una batalla. Bueno, el centro y los márgenes tiene que ver, y con esto termino, con otro de los grandes problemas que estoy viendo, que percibo de la izquierda después de la derrota del ciclo político, del populismo, de Podemos y todo esto, que es el repliegue identitario hacia los márgenes. Y el repliegue identitario hacia los márgenes está muy bien para crear comunidades de consuelo, espacios en los que nos sintamos bien, pero la política no se juega ahí. El mundo no es como nosotros queremos, los espacios de seguridad están bien, las organizaciones de afinidad son interesantes, pero necesitamos sí o sí espacios en los que poder encontrarnos con la gente normal, espacios de politización de masas, espacios de comunicación que lleguen más allá de nuestros reductos. Y por último, quería decir, bueno, si esto ayuda, creo que es importante volver a estudiar, creo que es importante salir de los marcos mentales que manejamos, creo que es importante que sintamos cierta incomodidad porque el mundo es una mierda, pero que esa incomodidad lo que nos genere sea ganas de comprender la complejidad de este mundo, que es asqueroso efectivamente, pero es asqueroso por muchas causas, y esas causas escapan muchas veces de nuestro conocimiento, pero necesitamos acercarnos a ellas para poder al menos empezar a hincarle el diente a este bicho que, como no le hinquemos el diente pronto, nos va a acabar comiendo. Y ya está, espero no haberme pasado mucho de tiempo. Muchas gracias. Ahora vamos a lo interesante.